Mundialmente, las guerrillas nacen durante el conflicto entre las ideologías de Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras en Colombia había constantes guerras entre los partidos políticos liberal y conservador. Pero fue en 1948 que asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, hecho que maximizó el odio partidista, dando origen a El Bogotazo. Ante esto, el general Rojas Pinilla da un golpe de Estado y asume el poder en 1953. Después, en 1958, la dictadura acaba y se establece el Frente Nacional como estrategia para frenar esta violencia, pero a la vez impiden que cualquier otro partido llegue al poder, que era precisamente lo que pretendían estos campesinos liberales, de modo que, si no podían hacerlo democráticamente, lo harían del mismo modo que lo habían hecho las revoluciones anteriores a ellos, como la cubana, la rusa y la francesa, a través de las armas, para lo cual necesitaban bastantes recursos económicos, y su forma inicial de conseguirlos fue secuestrando a miembros de las familias más ricas del país, lo que generó la formación de las autodefensas. Luego, encontraron un mejor financiamiento en el narcotráfico, pero con el tiempo se corrompieron y perdieron su horizonte político, haciendo que se enfocaran más en los crímenes para ganar dinero. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder y empezó a perseguir a los liberales, haciendo que un grupo de campesinos del sur del Tolima se concentrara en Río Blanco, una zona que les brindaba protección geográfica. Ahí se armaron para defenderse, usando cualquier tipo de armas de fuego, como las de la Guerra de los Mil Días. En el año 52 es atacado por el ejército, y el siguiente año Rojas Pinilla hace el golpe de Estado y da la amnistía general, lo que algunos aceptan, y quienes no lo hicieron se fueron para Marquetalia y el norte del Cauca. En 1958 sale un decreto que les permite trabajar legalmente. Marulanda empieza a trabajar de constructor de una vía entre Gaitania y El Carmen durante 2 años, hasta que matan a su compañero político más importante, Jacobo Prías. Entonces se devuelve al monte y colonizan por completo Marquetalia. Empiezan a llamarse a sí mismos autodefensas, y en el 62 los declaran como repúblicas independientes. Para mediados de 1964, impulsados por Estados Unidos en su afán de acabar con cualquier partícula comunista en los países latinoamericanos, centenares de militares los atacaron, intentando exterminarlos. Por estos lograron escapar y se integraron en la selva. Luego de haberse dispersado, se refugian en el norte del Cauca, y hacia mayo del 65 se fundan formalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El ELN surge de un grupo de universitarios que fueron a estudiar a Cuba y se encontraron en medio de la preparación ante una posible confrontación con Estados Unidos, la cual pretendía que Cuba sacara los misiles rusos y dejara de ser una amenaza. En este contexto deciden quedarse y se forman para defender la revolución y luchar contra Estados Unidos. Luego volvieron a Colombia para iniciar una lucha revolucionaria y tomar el poder. A diferencia de las FARC, el ELN tiene un origen urbano, vinculado a la Universidad Nacional e influenciado por la teología de liberación, que proponía que la liberación cristiana de los pobres no se debía dar en la otra vida, sino en esta misma. Fue fundada en 1964 por Fabio Vázquez Castaño en Santander. En sus inicios no tenían tantos hombres como las FARC, pero aún así organizaron ataques a la fuerza pública para derribar al régimen. El M-19 nace a raíz de un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana. El Abelén se desarrollaba contra la Alianza Nacional Popular o ANAPO, haciendo que una parte de los integrantes de este movimiento político se unieran por la frustración de las masas y lucharan por la voluntad popular. Fueron alimentados con las ideas del socialismo científico, que adaptaron a su situación, generando alianzas tanto con la clase obrera como con los campesinos y los otros sectores populares. Ellos, a diferencia de las FARC y el ELN, no se aislaron en el campo y la selva, sino que se quedaron en la ciudad, pues su principal objetivo era luchar por su movimiento político, aunque fuera mediante las armas. Debido al hecho de que sus integrantes eran gente formada que tenía profesiones, tenían una mejor base económica que otras guerrillas, con la que se publicitaron, haciendo que pronto todo el país conociera sus banderas. En 1974 robaron la espada del Libertador, que escondieron durante 17 años, hecho que se plasmó en su bandera e hizo que se les unieran más personas, aunque también provocó que la policía los buscara con mucho más empeño.